Hola Tauro, bienvenido y bienvenida a tu especial amor el día de hoy. Vamos a comenzar este especial con un mensaje general para ti, para esa situación que estás viviendo en ese momento. Te están diciendo que mires mucho más allá, te están limitando muchísimo en la solución del problema de dificultad que tienes en este momento con relación a tu persona especial. Mira, te dicen el arcángel Miguel que le entregues a él sus preocupaciones, que dejes que la divinidad actúe también. Mira, recuerda que tú siempre estás cubierto por un manto de protección. Vamos a comenzar ahora nuestra lectura, mi querido Tauro y mi querida Tauro. Recuerden que los quiero muchísimo, que los llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Vamos a ver por qué se está dando esa situación que estás viviendo en este momento. Bueno, la verdad es que las cartas son muy claras en este instante y me hablan acerca de una infidelidad con todo, con absolutamente todo. La situación no es muy favorable para ti en este instante. Tenías muchos sueños, muchos proyectos con este personaje, pero no, mira, todas las cartas me están diciendo absolutamente lo mismo. Todas, la desilusión, la falta de claridad en las cosas. Tu persona especial al parecer te está diciendo muchas mentiras y se está haciendo querer ver como la víctima, inclusive en esta situación está queriendo casi que como que echarte la culpa a ti de haberse ido a meter en medio de las cobijas con esta persona. La pregunta central en esta situación, tú te lo has hecho, ¿me conviene o no me conviene estar con esta persona? La verdad es que las cartas te dicen que no, que definitivamente no. Es una persona que te engaña al 100%. En este momento lo está haciendo. Y si tú se lo permites, lo va a seguir haciendo definitivamente. Es una situación bastante desfavorable. Así te prometa, así te jure que esta persona va a cambiar, no va a cambiar definitivamente. Las cosas es que te va a traer una depresión bastante fuerte, te va a mantener ahí como en el limbo, como que te suelto y no te suelto. Bueno, ya es tu decisión si realmente tú quieres o no quieres estar con una persona así en esta situación. Yo solamente te digo una línea de tiempo, lo que está sucediendo y lo que pudiera ser definitivamente. La verdad es que es una persona que es como una maestra para ti. Yo digo maestros o maestras, aquellas personas que nos hacen daño, que nos hacen tanto sufrir, son nuestros maestros para aprender lo que debemos y lo que no debemos hacer con las demás personas y con nosotros mismos también. Vamos a ver qué les viene a ustedes en un futuro más bien cercano con esta relación. Mira, inclusive, o sea, si tú estás casada con esta persona, la situación, o sea, tiende, esto ya es como ya legal, ya, un divorcio viene para esta situación, para esta relación. La verdad es que va a ser una cosa bastante peleada. Te aconsejan mucho las cartas tener mucho cuidado con tus reacciones. Tal vez tu persona especial, digamos, bueno, o sea, te está haciendo así sentir a ti muy culpable de la situación, pero yo digo que esto es 50-50. Pero en el momento de irse a meter a una cama de otra persona estando comprometido o comprometida, ya es responsabilidad solamente de la persona que lo hace, ¿ya? Eso ya es responsabilidad solamente de esa persona. Por muy mal que estén las cosas, por mucho que nos hayan hecho, pero no tenemos por qué estar devolviendo mal con mal. Es una situación de la cual tú te debes cuidar mucho porque mira, hay personas tal vez alrededor tuyo que parezcan muy amigas tuyas, pero más bien son como espías para esta persona. A la larga van a demostrar todo lo que son, todo lo que hacen, pero tú sales triunfando de esta situación. Tú sales adelante, no pierdas la esperanza porque la verdad se va a saber a la larga y la cuestión va a ser mucho a tu favor. En medio de esta terminación de tu relación, de lo que ha sucedido, hay muchas envidias. Ustedes se dejaron tentar, se dejaron, no sé, coger ventaja de personas que realmente no los quieren ver absolutamente para nada bien, ni en el amor ni en ningún aspecto de la vida de ustedes, ¿ya? Entonces pues los vieron como bastante apegados con tu persona especial
Y se dijeron, también por aquí podemos atacar a este Tauro o a esta Tauro. Bueno, son personas que yo creo que tú sientes quiénes son estos personajes y es mejor que los alejen de tu vida porque la verdad es que no van a cambiar, van a seguir siendo las mismas personas. Mira, te dicen que este es el momento de que tú, o sea, tú sientes, tú tienes como unos dones psíquicos o algo así, tú presientes las cosas, tú sabes definitivamente las cosas y realmente muchas señales, habías visto actitudes, palabras, presentimientos y no lo quisiste hacer caso, no quisiste hacer caso absolutamente nada de esto y bueno, este es el resultado definitivamente. Las verdades salen a la luz. Todo va a salir a la luz. No creas que esta persona que te está haciendo esto, que te está haciendo ese daño, se va a salir con su, o sea, se va a quedar así sin pagar las cosas. Recuerda que el karma existe y que todo en este mundo lo pagamos, ya sea positivo o negativo, pero absolutamente todo lo pagamos. Te dicen que hagas lo que sea correcto para ti y para todos los involucrados. Tú vete por ese lado. ¿Ya? No vayas a pretender, como te digo, que las cosas funcionen a favor tuyo, tal vez utilizando situaciones no muy éticas. No, no lo hagas, porque la verdad es que eso se te puede estar devolviendo. Haz todo correcto y verás que a la larga tú vas a salir triunfando de esa situación. Te dicen que es algo que debes apresurar, ¿ya? Que es algo que debes apresurar, te dice el tarot egipcio, ya sea divorcio, separación de bienes o si no hay ni bienes, ni hijos, ni nada. Bueno, es momento de que casi que literalmente salgas huyendo de ahí, de esa situación donde tú estás. Porque mira, si no lo haces, la verdad es que te podrían quitar hasta la camisa, te digo. Te podrían quitar absolutamente todo, 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 todo. Yo sé que es difícil, es muy complicada una separación porque es casi como que a uno se le murió alguien, porque literal, bueno, los sueños y los proyectos se ven truncados por esta situación, pero yo te digo que tú eres, o sea, tú eres un signo de tierra firme, con los pies puestos sobre la tierra precisamente, y que sabes perfectamente cómo debes actuar en esta situación. No dejes que los sentimientos te nublen, no dejes que la ira te nuble para de pronto actuar de una manera, no. Actúa con mucha calma, con mucha tranquilidad, con mucha sabiduría. Si tienes que llorar, hazlo. Si tienes que, no sé, desahogar tu rabia, tu ira, hazlo, tal vez golpeando un saco de cemento, de arena, bueno, si es de cemento, te fracturas, de harina, tal vez haciendo ejercicio, o yéndote al mar, o metiéndote un río, algo así, porque la verdad es que esta persona se va a agarrar de lo que sea para poderte perjudicar. Y no permitas que vaya a ser de pronto algún salida bastante desacertada que tú hagas, no lo vayas a hacer porque realmente no te conviene absolutamente para nada. Bueno, vamos a ver qué te dicen finalmente tus guías espirituales. Este es el momento perfecto para que tú te acerques más a tu divinidad, para que tú reanudes tu vida espiritual o la comiences. Si no crees en nadie, en nada, bueno, cree en ti mismo, en ti misma, pero si crees en alguien, en algo, apégate a esa divinidad, porque es un momento de crecimiento definitivamente. Recuerda que hay un espíritu que te cubre a ti las espaldas, es el Espíritu Santo que lo está haciendo en este instante y te va llevando por el buen camino. Tal vez esa relación te está dejando a ti con la autoestima así como por el suelo. No permitas que nadie, ni nada, ni tu persona, ni tú mismo te digan que no puedes, que eres menos que otra persona. No, mira, las relaciones es como todo, tienen un comienzo, una evolución y también tiene un final. Todo es así, en esa manera aquí en este planeta, inclusive nosotros tenemos ese proceso. Entonces, no te digo que sea fácil, no es fácil, pero yo sé que tú puedes salir adelante y lo vas a hacer como más llevadero esta situación si llevas una buena vida espiritual, te están diciendo tus guías espirituales en este momento. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo crezco, yo sano y yo avanzo, o escribe hecho está en los comentarios de este video.
Mi querido y mi querida Tauro, te mando un abrazo gigante, toda mi luz, todo mi amor y te espero en una próxima oportunidad.